Bien, perfecto. Bueno, bienvenidas a la clase previa a las vacaciones de ahora de julio. ¿Qué fue lo que estuve haciendo para dejarles un poquito armado? En la plataforma Crea, yo subí, recuerdan, la introducción al tema de argumentación, y luego subí un material que les va a hablar de una de las características de los conceptos de la argumentación. Entonces, tenemos tres cosas. Lo primero que tenemos es el texto, recuerdan que hablaba acerca del lenguaje, ¿sí? Y la argumentación, digamos, va a ser parte del lenguaje, ¿sí? El lenguaje es el vehículo de la argumentación. ¿Bien? Para eso, Sí. yo había subido un texto, ¿sí? Que lo extraje, así puedo compartir pantalla, acá, que es este, ¿no? Que nos había quedado colgado de la clase pasada, que era el hombre como animal simbólico. ¿Tá? Acá cuando dice el hombre, ¿tá? Estamos hablando de hombre y mujer, ¿no? Del ser humano, de Sí, nosotros. sí, ¿Tá? sí. A veces suena un poco fuerte, porque claro, el hombre, claro, pero en realidad hoy No, deberíamos habla en decir, general. para ser más equitativos, inclusivos, no sé, el ser humano o la especie humana como animal simbólico, digamos, ¿no? Para ser más, Ajá. para que no quede solo como que es el hombre. Entonces, dice así, ¿no? Dice que el ser humano es el único animal simbólico. ¿Sí? Está mi hija. ¿Qué pasó? Decime. Sí, va a soltar a su gato. Soltar a gato. Bueno, sigo. Porque yo la había dejado encerrada porque es una loca y se escapa para afuera. Bueno, el punto es que el ser humano es el único animal simbólico, ¿no? Dice que así. Y en este sentido, no solamente el lenguaje verbal, sino toda la cultura, todos los mitos, las instituciones, las relaciones sociales, las costumbres, etcétera, no son otra cosa que formas simbólicas, ¿sí? En las que el hombre encierra su experiencia para hacerla intercambiable. ¿Sí? Para poder intercambiar experiencias, el ser humano simboliza acciones. ¿Ah? Que así puede ser el primer ser humano que descubrió cómo hacer fuego, lo tuvo que transmitir de manera simbólica. ¿Sí? Puede ser hasta con dibujos en las cavernas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es así. Se instaura humanidad cuando se instaura sociedad. Pero se instaura sociedad cuando hay comercio de signo, cuando hay lenguaje. Por medio del signo, el hombre se aparta de la percepción bruta y se abstrae. Es decir, la abstracción, ¿sí? Abstraer algo, es propio del ser humano. Los animales no realizan abstracciones, ¿sí? Por ejemplo, el ser humano en algún momento contempló la naturaleza, ¿tá? Vio un conjunto de árboles, por decir algo, y de ahí se extrajo el tema de los números. Él tuvo que, de alguna manera, la mente tuvo que ordenar esa cantidad de cosas que había ahí y creó los números, el 1, el 2, el 3. ¿Se entiende? O sea, es una abstracción de la realidad, porque yo en el mundo no encuentro números. Yo no encuentro un ser que sea un número. El número es una creación mental del ser humano. ¿Sí? Eh, entonces, la abstracción también es una característica del ser humano desarrollado, ¿no? Yo creo que les conté acá alguna vez, y si no lo cuento ahora. Cuando yo trabajo el libro de Platón, de la República, ¿sí? Y estoy en una clase con niños y niñas que no se han desarrollado, cuando yo digo, este libro que está acá lo escribió Platón, el que no tiene capacidad de abstracción piensa que el libro que yo tengo en la mano efectivamente lo escribió Platón. No se da cuenta que es una copia de una copia, de una copia, de una copia, y que culturalmente ha pasado de mano en mano. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende, sí, ya lo Bien, comentó. Sí. bien, exacto. Entonces, bueno, para que haya abstracción tiene que haber signos, creación mental. El lenguaje es una creación mental. Piensen que en realidad este sonido que yo emito y que ustedes ya decodifican, en realidad es un sonido, es un ruido. Y a determinado sonido yo le adjudico
un significado. ¿Tá? Y todo eso a través de los años y de generación en generación hasta formar nuestro lenguaje. ¿Tá? Entonces, bien, sigue, ¿no? Dice, sin abstracción no puede haber concepto, pero sin abstracción ni siquiera puede haber signo. Toda la discusión filosófica sobre las ideas nace porque articulamos signos. Se elaboran signos incluso antes de emitir sonidos, y en todo caso antes de pronunciar palabras. Antes de pronunciar palabras. Según los psicoanalistas, el niño, dedicado a su primer juego simbólico, que esconde y hace aparecer un objeto, ¿vieron los niños que cuando los niños chiquitos aparecí, me escondí, qué sé yo? Ay, Instaura el juego estructural. disculpen que se me colgó. Tranqui, tranqui, quedó todo grabado, tranqui. Bien. Te perdiste lo más importante, pero ¿qué vas a hacer? No hay problema. Ya, ¿qué vamos a hacer? Sí. Bueno, No sé qué le pasó a mi computadora, ahora tuve que entrar al celular. Sí, a veces se rayan. Bueno, Sí. dice, según los No sé, me parece que es psicoanalistas, el Wi-Fi que está puede ser, jorobando. puede ser, puede ser. Según los psicoanalistas, el niño dedicado a su primer juego simbólico, que esconde y hace aparecer un objeto, ya instaura el juego estructural y significativo, la oposición significante de la presencia y de la ausencia. Se considera que la cultura nace cuando el hombre elabora utensilios para dominar la naturaleza, pero se ha aventurado la hipótesis de que el utensilio, como tal, aparece cuando se ha instaurado la actividad simbólica, o lo que es igual, que señala la instauración de esa actividad. Es decir, para traducirlo, el artesano crea un cuchillo porque en su mente ya surgió la necesidad de que tenía que crear un objeto para cortar algo. Es decir, la cultura no surge solo con el cuchillo ya hecho, sino con la necesidad de tener un objeto para cortarlo, la idea del artesano y la creación. ¿Se entiende? El crear ese objeto. Es antes entonces de ser creado. ¿Se entiende? Ya con esa idea ya empieza a surgir esa cultura simbólica. ¿Tá? Por eso dice, para que hubiera utensilio y por lo tanto cultura, se precisaban diferentes condiciones, ¿no? Y ahí, bueno, va a enumerar, ¿no? Que necesita un ser pensante, que establece la nueva función de ese artefacto, que acá le llama guijarro, ese artefacto. Lo nombra como cuchillo, piedra, qué sé yo, sirve para algo, ¿sí? Lo reconoce como ese objeto que cumple una función X y que tiene por nombre, y no por nombre X, ¿no? O Y. No es necesario que lo utilice una segunda vez, basta con reconocerlo, y no es necesario que lo nombre a los otros, basta con que el objeto utilizado hoy por el señor K aparezca el día siguiente, para el mismo ser, como signo visible de la función posible. O sea, cuando estamos en sociedad, ¿sí? Cuando estamos en sociedad, el otro, la otra persona, el otro ser, ve que yo utilizo ese objeto, ese cuchillo, y ya lo internaliza como objeto cultural. Bien, de eso se trata un poco el tema de incorporar, en este caso, esta herramienta que le llamamos lenguaje. ¿Tá? Bienvenida, la última chica que entró, bienvenida. Estaba hablando, no le pude. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bárbara. Bueno, me alegro, ¿Tá? me alegro. Entonces, bueno, por ese lado, de la misma manera que el ser humano crea un cuchillo, un tenedor, lo que sea, crea el lenguaje, con la función, ¿cuál? De comunicarse. ¿Y por qué surge la argumentación? Bueno, surge la argumentación para que no prime la ley del más fuerte, o solo la ley del más fuerte. Si la ley del más fuerte se aplica, yo no necesito argumentación, porque el que tiene la fuerza o tiene el poder, ¿sí? Si tiene la fuerza, tiene el poder, no necesita argumentar, simplemente impone. Pero en las sociedades que vivimos actualmente, democráticas, ¿no? Que necesita el consenso, que yo necesito convencer al otro, y bueno, en esas sociedades precisamos argumentación. ¿Bien? Ese es el texto que les dejé para comenzar a hablar entonces de argumentación. Ahora,
A ver si puedo ir al otro texto, que es lo que a mí me interesa. Voy acá. Esto. Le voy a pedir que me acepte ahora porque voy a entrar por la computadora. A ver. Bien, tranqui. Muchas gracias. Ahora, yo había hecho, ahí va. Vamos a ver que se conecte la compañera, porque ahora quiero decir los 4 elementos fundamentales, ¿tá? 4 elementos fundamentales que tienen que aparecer en el concepto de argumentación, ¿sí? Para que eso sea posible, ¿tá? Para que sea posible argumentar. Ustedes, lo leímos la clase pasada, pero yo marqué 4 puntos importantes, ¿tá? Para que sea posible argumentar. ¿Bien? Primer condición necesaria para que haya argumentación es que se excluya de la relación, ¿sí?, la violencia. ¿Bien? Si nosotros estamos en una situación de violencia, no hay argumento posible. ¿Tá? Si yo, para convencerla, alguna de ustedes de estudiar, les digo, bueno, estudie o le reviento un banco en la cabeza, y ustedes me hacen caso porque tienen miedo, en realidad ahí no hay un argumento. Lo que hay es una amenaza. ¿Se entiende? Yo no las convencí de que estudiaran. Simplemente las estoy obligando. Si yo le digo, estudien porque van a repetir del año y van a ir de cabeza a examen, tampoco es un buen argumento. También es una presión y una amenaza. En realidad, el argumento debería funcionar y yo debería tener la capacidad de convencerlas a través de razones por las cuales estudiar filosofía les va a servir para su vida, no solo para la carrera, por ejemplo. O sea, tendría que tener esa capacidad. Obviamente están obligados, está bien, pero para que el argumento sea real, para que haya un diálogo sincero y que yo las deba convencer, debería poder convencerlas de que es importante estudiar, ¿sí? Sobre todo para que ustedes puedan elaborar buenos argumentos, ¿sí? Entonces, primer elemento, chiquilinas, exclusión de la violencia. A veces hay violencias que no son tan directas, digamos, ¿no? Una cosa es que yo les amenace con un arma, o que alguien les amenace con un arma. Pero cuando hay presiones, ¿sí? Hay cuestiones de estatus, cuestiones de presión, no sé, política o económica, ¿sí? Es difícil establecer un argumento, ¿sí? Deme un segundito, que me voy a retirar, me voy para otro lado, porque si no, acá no puedo. Deme un segundito. Disculpen acá, voy a acá, porque si no, ay, disculpen, pero si no, disculpen la desprolijidad, pero no, en casa se complica a veces con No hay problema. con los niños. Capaz que corto un segundo la. Sí, tranqui. Bueno, ahí. Tuve que venir al cuarto porque, vieron, tengo una nena chica que tiene 5 años y está jugando al lado mío, entonces no puedo. Es imposible. Pero Pero bueno. quiere acomodarse y volvemos a entrar, No, salimos y volvemos a estoy. Yo tengo los materiales acá, tengo todo. ¿Ah? entrar. Acá. Bueno, bien. Es la vida misma, ¿no? Es lo que tiene Sí, no pasa nada. esa cuestión del Sí. Zoom, ¿no? Esta cuestión Sí. de entrar a casa y bueno, está. No hay ¿Qué vamos a hacer? A todos nos pasa. Claro, obviamente, sí, totalmente. Pero bueno, entonces, chiquinas, exclusión de la violencia, ¿no? Lo que yo les decía de la presión. Por ejemplo, si yo estoy argumentando con alguien, pero estoy en una relación que no es igualitaria, ¿se entienden? Supóngase que yo soy el patrón, ¿no? O al revés, yo soy el empleado, ¿no? Y estoy dialogando con mi jefe o mi patrón o el dueño de la empresa. Y a veces
eh, estamos en una relación que no es de igualdad, ¿se entiende? Porque el otro tiene cierto poder, ¿sí? Recuerdo claramente, hace muchos años, cuando hubo una elección, yo estaba trabajando, y que un ex patrón me decía, dice, si sale tal partido político, por ejemplo, o sea, yo no les voy a decir a quién votar, y eso no se hace. Pero si quiero que sepan que si sale tal partido político, yo cierro la empresa. ¿Ah? Cierro, me voy del país, porque no puedo trabajar así, por ejemplo. ¿No? O sea, eso es una presión terrible, ¿no? Porque te está diciendo que te vas a quedar sin trabajo. ¿Entiendes? Es una amenaza, en Claro, realidad. No hay un argumento. ¿Por qué votar a tal partido o tal otro? No, eso no importaba. Pero si sale tal partido, me voy del país, te quedas sin trabajo. Buah. claro, es como que te está obligando también a que elijas votar a ese para Exactamente, que si no se queda sin trabajo. exactamente. O sea, en cierta manera, también es una relación violenta. ¿Se entiende? Claro. Porque el otro va a imponerme a través de la fuerza. Por eso paso al segundo elemento importante, que es que tiene que haber una relación ficticia, al menos de igualdad. ¿Sí? O sea, sabemos que las personas no somos iguales, ¿está? No. Tenemos diferentes capacidades, diferentes estatus social, económico, lo que sea. O sea, la igualdad en sí es una ficción jurídica. Somos iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas Sí, sí, obligaciones. ¿Entiendes? ahí va. La Constitución del Uruguay dice, los ciudadanos de la República son iguales ante la ley, somos iguales. Pero, obviamente, eh, de, eh, de hecho somos diferentes, ¿no? Creo que la Constitución dice algo así como reconociéndose solo la diferencia entre las virtudes o qué sé yo. Entonces, por ejemplo, si yo voy a construir, no sé, un puente, vamos a llamar a un ingeniero o algo así, no me van a llamar a mí. Entonces, como no somos todos iguales, y sí, somos todos iguales, pero en realidad somos iguales en los derechos, pero tenemos capacidades diferentes, ¿sí? Unos tienen más fuerza, otros son más inteligentes, algunos tienen dificultades de aprendizaje, y por lo tanto hay que hacerles su proceso de aprendizaje mucho más lento, ¿sí? Entonces, no es real que somos iguales. Somos iguales en cuanto a que tenemos los mismos derechos, ¿tá? Pero tenemos diferencias. No sé si se entiende lo que estoy diciendo y si ustedes están de acuerdo o no con lo que estoy diciendo. Sí, 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 ¿Se de entiende? derecho ante la ley, pero ante nosotros mismos, cada uno tiene distintas maneras de ser. Distintas maneras de ser, distintas virtudes, distintos Sí, defectos, ¿sí? obvio, y ya. Por lo tanto, Físicamente también somos distintos. obviamente, somos distintos, hombres, mujeres, Claro, físicamente, todo, entre dos hombres, o sea, hay 80.000 millones de diferencias, pero somos exacto. iguales ante la ley. Y en la argumentación, a la hora de argumentar, lo que tenemos que tomarnos iguales, ¿en qué sentido? En que yo te puedo convencer a vos y en que vos me podés convencer a mí. Ujú, ¿Tá? exacto. Eso es tomarte como un igual. ¿Sí? Si yo no tengo la capacidad de decir eso, si yo subestimo al otro, ¿sí? Digo, no, yo voy a decir mi argumento, yo tengo razón y se acabó el problema. O sea, si yo estoy en esa postura, no hay diálogo posible. No, ¿Se entiende? Tenemos que estar, en principio, en una situación de al menos aceptar que existe la posibilidad en la cual yo estoy equivocado. ¿Tá? O que el otro tiene razón, o que hay en parte y en parte, pero eso tiene que ser de ambos, y eso es lo difícil. No sé si les ha pasado en la vida normal, en la vida diaria, ¿no? sí, Lo, totalmente. lo difícil es que si, bueno, yo voy a conversar acá y voy a plantear mis razones y voy a escuchar al otro, pero la otra parte no está en la misma actitud. Entonces, si está, No, no, esto no es un diálogo. Acá no hay, o sea, mi argumento no lo va a convencer al otro, porque lo que precisamos es que antes de argumentar tengamos la disposición interna de aceptar en que el otro puede tener razón y yo no. ¿Ah? Entonces, para pasar en limpio un poco esto, tenemos que excluir la violencia, tenemos que tomarnos como iguales, ¿sí? Em, excluir la violencia, tomarnos como iguales. Después,
algo en lo cual tengo que detenerme es, en la argumentación se intenta convencer en vez de persuadir. Si bien la definición a veces parece ser que aparece como sinónimo, ¿tá? Convencer y persuadir no es lo mismo. ¿Tá? Y yo Oh, no, no, no. subí un material específico que habla de eso. ¿Tá? En la argumentación se intenta convencer. ¿Cómo se convence? Utilizando razonamiento. Razonamiento. Fundado. Ujú. ¿Sí? Un discurso ordenado, con un razonamiento fundado, en la cual presento mis convicciones fundadas para convencer al otro. ¿Sí? Eso es convencer a través de razonamiento. Persuadir apunta más al lado emocional, ¿sí? O hacer errar al otro. ¿Tá? Claro, es como decir, hacelo porque eso te hace bien, no sé cómo explicarlo. Porque te quiero. Em, ¿Por qué haces esto? Porque te sí, quiero. ahí va. Hacelo porque somos Porque amigos, somos sí, amigos, si lo ¿no? haces, te voy a conseguir tal cosa. Sí. Claro, préstame plata. Somos amigos. Porque Claro, nos queremos, ¿no? sí, ahí Bueno, va. no es una razón fundada. ¿Está? Préstame No, plata porque te la puedo devolver, porque puedo, no, no, sí, o por lo que sea, porque tengo este por lo que problema, sea. claro, tengo este problema, necesito el dinero, si Sí, podés, me lo prestás, o lo que, no sé, ¿se entiende? sí, Por sí. eso. Una cosa es presentar razones Sí, argumentativas, y esto, por ejemplo, tiene que ver a la hora de la defensa de un proyecto, y dice, bueno, voy a presentar las razones por las cuales yo elegí este proyecto, las razones por las cuales pienso que este proyecto es viable en la realidad y que no es solo una ficción en mi mente o solo un trabajo para presentar a fin de año. ¿Este proyecto es viable? ¿Es viable? ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. ¿Ah? Claro, ahí es convencer Claro, de eso lo es que estoy convencer. presentando. ¿Es viable este proyecto? Sí. ¿Por qué? Porque le vamos a pagar mucho amor. Bueno, está bien, está buenísima la Sí, actitud. Pero aparte del amor que le vas a poner, ¿tienes claro. solucionada la parte financiera, la parte del marketing, los recursos humanos? ¿Tienes un estudio de mercado hecho? ¿Tu producto se Sí. vende, no se vende? O sea, ¿se entiende? ¿Es eficiente, no es eficiente? Ujú. Que toma en cuenta la circunstancia actual. Bueno, ¿se entiende? Eso es argumentar en base a razones y no en base a pasiones. ¿Tá? Claro, Entonces, de vuelta, excluir la violencia, tomarnos como iguales, convencer y no solo persuadir, porque a veces dentro del argumento existen elementos igual emocionales. ¿Tá? Es difícil que el ser humano sea estrictamente racional, pero en la argumentación tenemos que intentar que por lo menos gran parte del argumento se centre en razones. ¿Tá? Y acá quiero explicarles algo. Una cosa son argumentos en los cuales el vínculo que yo tengo con el otro influye en el impacto del mensaje, y ahí tiene que ver la psicología también, ¿sí? Y eso vamos a trabajar un autor que se llamaba Ferreira, que va a hablar de cómo a veces las personas nos equivocamos porque hay cuestiones psicológicas que se trasladan de la persona al argumento o del argumento a la persona. ¿Ah? Eso es una cuestión, ¿sí? Pero en la historia de la filosofía, y eso es lo importante, hay argumentos, ¿tá? Y eso, el argumento más poderoso que existe es aquel en el cual no importa quién elabore el argumento vale por sí mismo, ¿sí? No importa si lo dice Daniel, si lo dice Jorge, si lo dice María. El argumento vale porque está centrado en buenas razones. Y ahí te das cuenta que si nadie lo puede rebatir, eso es un buen argumento, sin elementos emocionales. Es más, que trascienden el tiempo. Mi idea es, más adelante, trabajar dos tipos de argumentos. Un argumento de este tipo que sea centrado en razones, y voy a trabajar Descartes, y otro argumento que sea más centrado en lo pasional, que toque elementos pasionales que lo van a tener en la carta del jefe Seattle, que también colgué y que va a ser el próximo cuestionario. ¿Tá? Entonces,
yo sé que varias veces vuelvo sobre lo mismo, pero es porque quiero que quede claro, ¿sí? Exclusión de la violencia, situación de igualdad, convencer y persuadir. Y el último elemento, ahí dije 3, y el último elemento es que la argumentación, y eso lo dice acá en la definición, la argumentación busca cambiar un estado de cosas preexistentes. Repito, la argumentación busca cambiar un estado de cosas preexistentes. Quiere cambiar algo en el mundo, quiere que pase algo. Yo no argumento por un ejercicio intelectual que yo tengo, porque estoy aburrido y quiero argumentar en contra o a favor del aborto. Quiero argumentar en contra o a favor de, ¿cómo se llama esto? Cuando las personas eligen autoeliminarse, no es el suicidio, es ¿cómo se llama el suicidio asistido? Para la gente Eh, grande casi siempre. Eutanasia. La ah, eutanasia, ¿sí? Yo puedo argumentar en favor o en contra de la eutanasia, por ejemplo, en casos terminales o lo que sea. Pero yo no argumento solo porque estoy aburrido. A veces argumento porque presento una ley y hay una realidad que hay que solucionar y creo que esta solución es la mejor. Entonces presento el argumento. Intento convencer para tener votos para que haya una ley. ¿Se entiende? Si yo me conecto acá, ahora con ustedes, y simplemente les digo, eh, no sé, qué hermoso día que hizo hoy, ¿tá? Estoy haciendo simplemente un uso de la expresión del lenguaje que básicamente tiene como cometido informar de mi sensación de lo que fue el día, pero no quiero convencerlas de nada. ¿Se entiende? Cuando yo intento argumentar, intento convencer, es porque quiero que cambien las cosas. Y si yo argumento, y hay un argumento perfecto, pero las cosas no cambian, hay algo que está mal. ¿Sí? Tenemos que pensar que es. Fallan seguramente algunos de los otros elementos, que no estamos tomados como iguales, que el otro no quiere cambiar, por más que yo le presente el mejor argumento, ¿sí? O tiene algún interés que su interés sobrepasa la fuerza argumentativa de mi argumento. ¿Tá? Eh, Básicamente, esas son las dificultades que tiene la argumentación. ¿Sí? ¿Cómo poder convencer a alguien cuando el argumento no alcanza? Bueno, por eso tuvieron que crearse los juzgados, los jueces, el tercero mediador, ¿entiendes? Porque a veces el mejor argumento no gana por sí mismo. ¿Ah? Eso es en la vida real, en la vida de interacción. ¿Sí? Entonces, bueno, les repito, esos 4 elementos son los fundamentales para la argumentación. Eso es pregunta de escrito, pregunta de examen, así, pero de cabeza, en cualquier examen de quinto o sexto de liceo, de cualquier egreso BP y MT, pregunta de examen, elementos de la argumentación. Exclusión de la el último me lo violencia. puede repetir. Ah, sí o sea, ¿qué parte? El último Básicamente, donde dice el punto, buscar cambiar el estado de las cosas, claro, busca cambiar un estado de cosas preexistente. eso, persistente. Sí, sí, preexistente. Lo dice acá, en la definición, tú lo tenés. Bien, Lo dice literalmente, lo dice así. Cambiar un estado de cosas preexistente. ¿Tá? bien, Porque si no, ¿para qué argumento? ¿Se entiende? O sea, yo, no sé, claro, imaginen que perfecto. yo intento convencer a alguien que quiero comprar una casa o que quiero. Piensen en las cosas cotidianas de la argumentación, que es lo importante. ¿Cómo puedo convencer Claro, yo a mis compañeros de que este proyecto está bueno? Y bueno, mirá, no sé, porque hice un FODA y, y nuestra fortaleza es este tema. Tenemos recursos, tenemos experiencia. Este, Sabemos que por este lado puede ir bien. ¿No? Si nos embarcamos en otro proyecto, no tiene nada que ver, porque ahora estamos trabajando sobre la cuestión esta de la línea verde, que se habla ahora, de la ecología, de hacer todo más eficiente, sustentable, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado. ¿Tá? bien, Bueno, y esos son los elementos de la argumentación. ¿Tá? Y bien. para profundizar esto, yo lo que subí fue
Este es importante. ¿Ustedes lo visualizan este? Diferencia entre persuadir y convencer. ¿Lo están viendo? No, ¿No? No, Ah, no no. se ve, no. perdón, ahora sí que no. ¿Y de Tengo que cómo volver se acá, controla la compartir pantalla. Diferencia. A ver ahí. Ahí está bien. Un poquito nos demora. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. Bien. Este texto se basa en uno de los puntos que yo les dije. ¿Tá? Diferencia entre persuadir y convencer. Ujú. Y va, o sea, yo las invito a leerlo esto, ¿tá? Yo puedo hacer un pequeño cuestionario, porque hay varias cuestiones acá. Bien, Pero bien. el punto importante, ¿sí? Es que la persuasión, básicamente, y la argumentación consiste en el convencer y el persuadir, siempre hay dos partes, ¿tá? Una parte que quiere convencer a la otra, ¿tá? ¿Por qué digo parte y no digo persona? Porque parte es una unidad plurisubjetiva. Es decir, una parte puede ser una o un colectivo de personas. Yo a veces estoy argumentando, pero represento a un grupo de personas o a un grupo de intereses. Por eso, olvídense el del diálogo uno a uno. A veces hay diálogos que son colectivos, ¿no? ¿Qué pasa? En la relación, entonces, hay dos partes, ¿tá? La parte A, vamos a suponer, y la parte B, ¿sí? En la parte del convencer, con razones, las dos partes son activas. Es decir, la parte A puede convencer a la parte B y la parte B puede convencer a la parte A. ¿Se entiende? En la persuasión no es así. En la persuasión siempre hay una parte activa, que es la persona que quiere persuadir, es la parte que quiere persuadir, y el sujeto pasivo que se deja persuadir o no. ¿Por qué? Porque el que intenta persuadir no le interesa que yo lo convenza de algo. Lo que esa persona quiere, o lo que ese colectivo quiere, es simplemente persuadirme, que yo haga algo, ¿sí? Quiere llevarme hacia su terreno, pero no le interesa que yo lo convenza de algo, ¿sí? Los que me venden, más claro, los que me venden Championes Nike, el vendedor del Championes Nike, o la empresa, Championes Nike, Adidas, la que sea, no le interesa que yo lo convenza que Pampero es mejor. No, no le interesa, no quieren argumentos. Ellos lo que quieren es que yo compre algo. ¿Tá? Me intentan persuadir. Entonces, repito, hay una parte activa y una parte pasiva en la persuasión, y hay dos partes activas en la argumentación, en el convencer. Se está por terminar el Zoom. Volvemos así redondeo esto, ¿tá? ¿Les parece bien? Bueno, bárbaro. Ustedes lo ¿Ah? dicen en el otro sentido. Es normal. ¿Lo que decías? No escuché. Ahora volvemos.